Pidamos al Señor un corazón dispuesto, oídos para oír, un corazón para entender su palabra. Oremos. Señor, queremos darte gracias por este momento, por esta oportunidad que nos das de nuevamente abrir tu palabra. Habla a nuestros corazones. Sabemos que tú eres un Dios vivo, que tú eres nuestro Dios y tú tienes un mensaje para nosotros, tu pueblo, un mensaje que tú quieres que nosotros obedezcamos. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a estar concentrados en tu palabra y que tu palabra, Señor, podamos oírla, comprenderla y tener un corazón dispuesto para obedecer. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la carta de Pablo a los Efesios. Y vamos a leer del capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 5 hasta el versículo 9. Efesios capítulo 6, versículos 5 al versículo 9. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, del 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, hermano, le está escribiendo a una iglesia, a una congregación de cristianos. Pero en el mundo romano de ese tiempo en que vivía el apóstol Pablo, muchos de ellos eran esclavos. Se estima que había como unos 60 millones de esclavos. Habían los esclavos, esos que conocemos, pero también habían esclavos dentro de la clase profesional, es decir, habían médicos que eran esclavos, habían maestros que eran esclavos, habían administradores que eran esclavos. Luego entonces, la congregación, la iglesia que estaba en Éfeso, estaba formada de cristianos que habían abrazado el Evangelio, se habían integrado a la iglesia, pero eran esclavos. Habían libres también, habían personas que no eran esclavos, y habían también los jefes, los amos, que tenían a su cargo esclavos. Entonces Pablo, teniendo en cuenta esa audiencia, escribe esta carta, y por esto es el llamado tanto a los siervos, a los esclavos, como a los jefes. Recuerden que en ese tiempo Roma pues hacía guerras, y donde ellos conquistaban, agarraban gente para que fueran siervos y esclavos. Ese es el contexto en el cual Pablo está escribiendo este capítulo, esos versículos, para hablar de la relación que debe existir entre los amos y los empleados, pero en este caso eran esclavos. Esta relación de ellos tenía que ser un gran ejemplo para el mundo pagano.
Es decir, a los cristianos se les está llamando a ser luz y les va a dar principios que Dios ha dado para el trabajo. De tal manera que en la manera como ellos estén trabajando, donde sea que estén, ellos tenían que ser luz, tenían que mostrar la vida de Cristo en su relación con sus jefes. En este caso, esclavos hacia los amos. Hoy en día, hermanos, por la gracia de Dios, ya no vivimos bajo la esclavitud. De hecho, Dios ha permitido en su gracia que haya libertad y nosotros los trabajadores, pues hasta ciertos derechos ya hay en nuestro... Cuando tú trabajas, pero te dan algunos bonos, te dan ciertas... Ya no trabajas todo el tiempo, se supone que deben trabajar 8 horas nada más. Hay vacaciones, algunos ya están esperando sus vacaciones. Bueno, hay ciertos derechos que se han logrado a lo largo de la historia del hombre. El 1 de mayo pues ni trabajan, pero cosas así. Vamos, sabemos perfectamente que hoy en día muchos de esos derechos han sido también pisoteados, no se respetan, y por eso vemos ciertas marchas que se hacen, ciertas manifestaciones, exigiéndole a los que están en la autoridad de que les respeten los derechos que se han logrado. Pero hoy en día ya no hay esa esclavitud. Un trabajador, al ser contratado por alguna empresa o por alguna institución, ya sea una farmacia, ya sea un Oxxo, ya sea bueno, no debo decir marca, ¿verdad? Una tienda de abarrotes, cual sea, el trabajador no pasa a ser propiedad del dueño. Es un trabajador y el jefe tiene que respetar ciertos derechos y el trabajador tiene que cumplir con ciertas obligaciones que están en un contrato. Luego entonces no somos esclavos de quien nos contrata, nuestros jefes, somos libres. Pero hermanos, por ser cristianos, nosotros tenemos que sujetarnos a los principios que Dios ha hablado a la congregación, al pueblo de Dios, para que podamos ser de buen testimonio donde sea que Dios nos ha puesto para laborar, para trabajar. Luego entonces, aun cuando no hay esclavitud hoy en día, estamos regidos bajo los mismos principios que los hermanos de Éfeso les pedían que se sometieran. Pero entonces esto nos incumbe. Nos incumbe a los que estamos en la vida laboral, a los que no están, a nuestros niños. ¿Cuántos niños quieren trabajar cuando sean grandes? El que diga que no, pues lo sentimos, porque va a tener que trabajar y tienen que aprender a trabajar. Y nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a trabajar desde ya. Así que el niño o la niña que no trabaja en su casa no está cumpliendo con la voluntad de Dios. Y los padres que dicen, pobres de sus vacaciones, que duerma todo el día. No, hacemos muy mal, porque nuestros hijos tienen que aprender a trabajar. Todos, es la voluntad de Dios. No es el resultado de la maldición del Edén. Es el resultado de que Dios ha puesto a su pueblo para que use y desarrolle su creación. Amén. Luego entonces vamos a ver algunos principios que fueron dictados por Dios para los trabajadores cristianos. En primer lugar, hermanos, dice la Biblia aquí, todos leamos, siervos. Note esa palabra así que suena medio raro. Con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿A qué se referirá Pablo cuando dice con temor y temblor? Esta mención, hermanos, no se refiere a un miedo irracional que debemos tener los trabajadores. Es una palabra que significa honor y respeto. Honor y respeto. Luego entonces los siervos cristianos a quienes se les escribe esta carta debían estar conscientes que estaban bajo autoridad y la voluntad de Dios era que respetara
honraran, respetaran a aquellos jefes a quienes servían. Pero entonces, hermanos, el primer principio que debemos entender es que el trato a mis superiores en el trabajo es esto: obediencia, honor y respeto. A eso hemos sido llamados. Por lo tanto, si tú estás en tu trabajo y solo estás buscando cómo desobedecer y cómo insubordinarte, haces mal. No a eso el Señor te ha llamado. En primera instancia, Dios espera de ti obediencia. Obediencia. Lo que debemos enseñar a nuestros hijos en casa. A obedecer. La obediencia. Y esa obediencia debe ser con honor y con respeto. Ese es el llamado que se nos hace. Mire qué dice este versículo. Pedro también le escribe a los creyentes y le dice: criados, siervos, esclavos, estén sujetos con todo respeto a sus amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a quienes, a los difíciles de soportar. Obedecer, honrar y respetar es el trato con el cual debemos caracterizarnos los trabajadores cristianos. Parece que no era un asunto sencillo para los trabajadores cristianos de ese tiempo. Por eso estos señalamientos, enseñar a la población de creyentes a que estén sujetos, obedezcan con honor, con respeto a las autoridades, no solamente a los buenos y amables, sino a los que son difíciles de soportar. Parece que no era un asunto muy sencillo. Por eso Pablo le recuerda también cómo debe ser el trato. Obedecer, honrar y respetar es el trato que debe caracterizar al trabajador cristiano, no lo contrario, hermanos. Ojalá y tú no seas conocido en tu trabajo por ser rebelde, pleitista, grosero y subordinado, sino que esto sea lo que caracterice tu servicio. Pablo le escribió a Tito, que era el pastor de una iglesia en Creta, y miren lo que les dice: exhorta a tu congregación, los que son siervos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ese es el trato que se observa en mí. Un trabajador cristiano se ha de caracterizar por su obediencia, por tratar a sus jefes y patrones con honor y respeto. Este será el fruto del evangelio que ellos han recibido. A diferencia de los tiempos de los efesios, hermanos, hoy en día no existe la esclavitud. Hoy, por la gracia de Dios, gozamos de la libertad con ciertos derechos laborales. ¿Y bien? Vivimos en una cultura diferente a los efesios, pero, hermanos, debemos vivir en sujeción a las autoridades correspondientes del centro laboral que nos ha contratado. Ya sea que trabajes en una tienda, en un hospital, en un taller mecánico, en una escuela, un banco, un despacho, un restaurante, una ferretería, una farmacia. Este es tu campo misionero. Allí Dios te ha puesto. Y en ese campo donde Dios te pone, deberás trabajar bajo las órdenes de un jefe o patrón, a quien Dios te llama a obedecer con temor y temor, honor y respeto. Y Dios ha de usar esto sin duda para que sea de testimonio a los incrédulos. ¿Es esto lo que se observa en ti en tu lugar de trabajo? ¿Se te considera un hombre que honra y respeta, o se te considera un pleitista, un respondón, un insubordinado que está cuestionando y no le gusta nada? Eso te evidencia a ti. O sea, ¿es eso lo que se observa en ti? Si es eso lo que se observa en ti, estás mal, estás en una mala actitud. Dios no te ha llamado a ser un respondón.
Eso no quiere decir que no puedes hablar, puedes manifestarte, pero por los medios correctos. Dios te llama a que seas sujeto, obediente y trates a tus superiores con honor y respeto. Y creas que Dios los ha puesto para que tú te sujetes. Amados hermanos, la iglesia somos esa comunidad de creyentes a quienes Dios va colocando estratégicamente para dar a conocer la cultura del reino de Dios. No es un asunto sencillo. Muchos jefes se aprovechan de su autoridad, abusan de su autoridad. Pero Dios nos llama a marcar la diferencia y propagar una cultura contraria de este mundo de las tinieblas en los centros laborales donde nos ponen. Por lo tanto, obedece a tu jefe, obedece al patrón donde Dios te ha puesto. Trátalo con honor y respeto. No te creas superior a ellos, porque Dios los ha puesto como superior sobre ti. Y Dios te llama a que tú te sujetes y que lo trates con honor y respeto. No solamente a los amables, afables, sino también a esos difíciles de soportar. Pero también Pablo llama a los cristianos que son jefes. ¿Y qué dice? Vosotros jefes, ¿qué les dice? Lo mismo hagan con ellos. También en la congregación habían personas que eran jefes, los que estaban en liderazgo. Deben someterse a este llamado divino de tratar a sus trabajadores sin amenazas humanas. El liderazgo y lo que conlleva debe ser mediante un trato de honor y respeto, puesto que se trata de personas, no objetos, no mercancías. Son personas que llevan la imagen y semejanza de Dios. Aunque no sean cristianos tus trabajadores, deben mirar a Cristo en ti. Y el trato que Dios te llama a dar no es otro que el de honor y respeto hacia sus trabajadores o hacia aquellos sobre quienes Dios te ha puesto para que los guíes. Amén. Pero sigamos mirando. El versículo 5 dice: debemos obedecer a vuestros amos terrenales con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿No? Que aquí esto, con sencillez de corazón. Esta obediencia, esta sujeción que Dios le pide a los trabajadores, les dice que debe ser con sencillez de corazón. ¿Qué significa esta palabra sencillez de vuestro corazón? Una mente no dividida, sin doble intención, sin hipocresía. Luego entonces esto nos llama que la actitud en el trabajo debe ser una disposición sincera para trabajar, que no haya motivos escondidos para trabajar. Una disposición sincera, sencillez de corazón habla sin hipocresías. En el contexto de la obediencia de los siervos a sus amos, nos debe llevar a entender que la actitud del servicio de los cristianos en su trabajo debe ser una actitud íntegra, no de hipocresía. Porque dice allá, como a Cristo. Amados hermanos trabajadores, ¿con qué actitud trabajas? ¿Cómo trabajas cuando tu jefe está presente y cómo trabajas cuando no está? ¿Se nota la diferencia? Cuando él está, cuando no está. No sé quiénes han leído esa parábola de la que está en Mateo 25, la parábola de los talentos. Se habla de un hombre que llamó a sus siervos, les repartió sus bienes para que hicieran buenas inversiones con ellos a fin de recibir ganancias. Después de hacer la repartición, dice la Biblia, se fue lejos. 2 de ellos cambiaron, hicieron buenas inversiones. Pero el otro, no está el jefe. Simplemente trató el trabajo que se le encargó con negligencia, con indiferencia. Tal vez pensó que cuando él regresara iba a hacer todas las cosas apuradamente, pero no lo va a hacer, lo enterró. Estos primeros 2 hombres trabajaron, aún cuando no estaba el jefe,
tenían en alta estima el trabajo que su jefe les había entregado. El tercero pensó que yo no lo voy a hacer, y pensó que no iba a tener consecuencia alguna. Ya sabemos el final de la historia, ¿verdad? Que este hombre recibió una tremenda pérdida, recibió su merecido. Hermanos, somos llamados a trabajar y hacerlo con una actitud de disposición, pero esa disposición al servicio debe ser honesta, debe ser genuina, no debe ser de doble intención. Y la pregunta es, ¿por cuáles motivos trabajas? ¿Con cuáles motivos estamos trabajando? ¿Son estos sinceros o son con otra intención? Bien sabemos que hay quienes buscan agradar o mostrar a sus jefes que están verdaderamente entregados al trabajo y a la empresa, pero con la intención de obtener algún ascenso o hacer méritos a fin de conseguir mejores sueldos o favores por parte de los jefes. Se muestran sujetos a sus jefes porque buscan puntos a su favor para con el jefe. Pero cuando no están ellos, son negligentes y no trabajan esforzadamente. Pablo llama a los cristianos a ser honestos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Nuestro servicio no es para agradar a los hombres. Cuidémonos de servir para ser vistos y buscar intereses egoístas. Esa es la filosofía y la actitud de este mundo con el que se trabaja. Y muchas veces eso es lo que también aprendemos en nuestra casa. Y nuestros padres, pues nosotros padres estamos vigilando con qué intención están sirviendo nuestros hijos. Somos llamados, hermanos, a trabajar con una intención sincera, no hipócrita, no nada más queriendo agradar a los hombres. Esa es la filosofía del mundo, de la cual Cristo nos ha rescatado. Y como nos rescató por su obra en la cruz del Calvario, nos vistió con la justicia de Cristo. Luego entonces, la vida que nosotros somos llamados a vivir es la vida de Cristo. Cristo sirvió a su Padre con motivos correctos, no con doble intención. Cristo no fue hipócrita en su servicio. Si hemos sido vestidos con las vestiduras de Cristo, somos llamados a vivir como Él anduvo. ¿Con cuáles motivos estás trabajando? Recuerda que ya hemos sido liberados de esa vana manera de vivir. Cristo rompió nuestra esclavitud con el pecado y nos trajo a una nueva vida. Por lo que ya no estamos amoldados a este mundo, sino a la nueva vida en Cristo. Hemos sido revestidos de Él. El trabajo que Dios te haya dado es digno, a menos que tú sepas que no lo es. Y deberías salir de ese. Pero el trabajo que Dios te ha dado es digno, por lo tanto, debes darle la importancia de vida. Debes honrar el trabajo, dedicarte con esfuerzo, hacerlo bien, de buena gana, con una disposición sincera al trabajar. Pablo escribió a los tesalonicenses y les dijo: procuren tener tranquilidad y ocúpense en sus negocios, trabajen con sus manos de la manera como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. La actitud con la que trabajas será un fuerte testimonio para los que no conocen al Señor. Pero también, hermanos, eso es para los jefes. El versículo 9 lo dice: vosotros amos, hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Dejen sus amenazas. ¿Por cuál interés estás trabajando? Hoy en día bien sabemos, hermanos, que muchas empresas te quieren infundir el trabajo en equipo, pero nada más para ellos, para que los trabajadores no obtienen muchos beneficios. Pero hermanos, estamos a ver un poquito más. Si tú eres un jefe,
Si tú tienes gente debajo, debes entender que debes trabajar y servir con sencillez de corazón, no con doble intención. No les quieras vender a tus trabajadores que es por el bien del equipo, cuando tú sabes que nada más para que tu dinero crezca y no lo compartas con ellos. Dios mira tu corazón. Ya sea que seas jefe o seas un trabajador, Dios te llama a tener una correcta intención al trabajo, no doble, con sencillez de corazón. Sigamos viendo el texto. Sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Note, hermanos, esto que aparece en rojo. ¿Por qué dice eso, Pablo? Dice, sino como siervos de Cristo. ¿Sabe de qué habla esto? De la mentalidad que debes tener en el trabajo. Soy de Cristo, sirvo a Cristo. Pero ¿cómo? Si trabajo yo aquí en el negocio, ¿es de Cristo? Sirves a Cristo. ¿Cómo? Si yo aquí estoy trabajando en la construcción, no veo a Cristo. Si tú eres creyente, le perteneces a Cristo y sirves ultimadamente a Cristo donde sea que estés. Pablo dice, criados, obedezcan con sencillez de corazón, como siervos de Cristo que son, de corazón, haciendo ¿qué? La voluntad ultimadamente de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor a quien tú perteneces. Esa es la mentalidad, hermanos, en el trabajo. Un cristiano es un siervo de Cristo. Y aquí se encierra esta verdad que no debes olvidar jamás. Soy de Cristo y sirvo a Cristo. Y aquí que debo saber que soy llamado a hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. Y aquí se desprende esta mentalidad con la que debo trabajar, ya que he sido redimido del pecado y de la cultura de este mundo que busca lo suyo propio, no así la mentalidad de aquel que es creyente. Soy de Cristo, sirvo a Cristo. Por esta mentalidad debo confrontar día tras día mi mala actitud o mi conducta, mi negligencia, mi indiferencia al trabajar. Nuestro motivo no debe ser, como vimos anteriormente, para agradar a los hombres, sino para agradar a Cristo nuestro Señor, pues somos de Él. Cristo es mi jefe supremo y últimamente, ¿a quién sirves? Donde sea que estés. Donde sea que estés. Dios te puso allí. ¿Por qué crees que ese trabajo que tienes es porque, wow, eres lo máximo y tú lo conseguiste con tus propias fuerzas? No. Últimamente Dios te dio las puertas, Dios te dio las oportunidades, te abrió las puertas y Dios te puso allí. Y tú eres de Cristo, eres creyente y por lo tanto sirves a Cristo. Nuestro motivo entonces no debe ser agradar al hombre, sino a Cristo. Ya sea que trabajes en un taller mecánico, ya sea que trabajes en una farmacia, en una panadería, en la industria de la construcción, en el campo del deporte, en el comercio, en el campo de la educación, ya sea que trabajes para el gobierno, para una empresa transnacional, o ya sea que tengas tu propio negocio y seas tu propio jefe, no pierdas de vista que estás sirviendo a Cristo. El que tiene la mayor autoridad, el mayor honor, el que ha sido exaltado hasta lo sumo. Tal vez tengamos hijos aquí, sí, pues yo trabajo, pero no me pagan, papá o mamá. Entonces, ¿cuántos platos lavo y no me pagan? No me dan un sueldo, el baño lo lavo y no me pagan. Vamos a entrenar a nuestros hijos a ver esto, a trabajar. Y aún limpiando el baño, aún limpiando las rayitas, ya tiene moho, está sirviendo a Cristo. Y nosotros como padres tenemos que inculcar esa mentalidad cuando trabajamos. Como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad.
Tal vez, hermanos, no te haya tocado un jefe amable, no un jefe difícil. Pero recuerda lo que dijimos, lo que dijo Pedro: estar sujetos a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. Esta palabra en rojo es la palabra torcido. Difícil de soportar es la palabra que literalmente significa torcido. Y pues esto nos habla de una manera metafórica de aquel jefe que moralmente es torcido, perverso, rebelde, injusto. Otra anotación es la palabra amo. Viene de la palabra déspota, que hace referencia al poder ilimitado y a la autoridad de un señor. En ese contexto está hablando Pedro. Le dice: criados, sujetense a vuestros amos, entendiendo, hermanos, que el jefe supremo es Cristo. Es Él quien te está ordenando. Y Dios no se equivocó al ponerte con ese jefe. Eso no quiere decir que tú no puedes hablar. La puedes manifestar, pero bajo los principios correctos. Pero no pierdas de vista esa mentalidad al trabajar. Aunque te toque hacer algo difícil, entiende, eres de Cristo. Sirves a Cristo. Sirves a Cristo. Esa es la mentalidad que deberá ser útil también cuando se nos pide realizar algún trabajo que sea pecaminoso. Recuerda el texto que dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es por eso, hermanos, que cuando tu jefe te pide hacer algo pecaminoso, yo sigo a Cristo. No debemos participar en aquello que ofende a mi Señor, por lo que no debo prestarme a prácticas pecaminosas como mentiras, fraudes, robos, injusticias. La mentalidad bíblica: soy de Cristo y sirvo a Cristo, me llevará a decir, como dijeron con toda convicción Pedro y los apóstoles: es necesario que obedezca a Dios primero antes que a los hombres. La mentalidad: soy de Cristo y sirvo a Cristo, me libera de agradar al hombre y servir con motivos incorrectos. Esta mentalidad se hace posible en mí por la poderosa y efectiva obra de la cruz del Calvario. Cristo me ha rescatado de la vana manera de vivir y me rescató para un fin glorioso: ser su siervo para su gloria. Cuando haces un buen servicio, sirves a Cristo. Cuando haces una transacción justa, sirves a Cristo. Cuando haces una buena reparación, sirves a Cristo. Cuando preparas una clase donde expones a tus alumnos la verdad, sirves a Cristo. Cuando tratas a tus clientes con amabilidad y justicia, sirves a Cristo. Esta mentalidad también incluye a los que son jefes. Recuerda, vosotros amos, hagan lo mismo por ellos. ¿De qué nos habla esto? De que también ustedes deben brillar con esta mentalidad. Soy de Cristo, sirvo a Cristo. Así que cuando tú maltratas a un trabajador, estás maltratando a Cristo. Y por lo tanto, no sabes con quién te metes. Con el Supremo, con el que está sentado a la diestra del Padre. No te conviene entonces vivir con una mentalidad errónea si has sido rescatado de la esclavitud del pecado. Dejen esas amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y mira, y Él no hace acepción de personas. Si bien eres jefe de tus empleados, recuerda que tú tienes un jefe supremo que te ha puesto para que administres sus negocios. Por lo tanto, sirves a Cristo cuando diriges a tus empleados. Y Cristo quiere que lo representes bien, con un liderazgo de amor y de misericordia. Versículo 8, 7 y 8 dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ¿qué? El bien que cada uno hiciere, ese recibirá. ¿De quién? ¿De su jefe terrenal? No, del Señor. Por lo tanto, hermano, la esperanza en el trabajo es que Dios recompensa a sus siervos. Por lo tanto, trabaja con esperanza. Esta es tu gran esperanza. Dios recompensa a sus siervos.
El trabajo que Dios nos llama a hacer, ya sea en una farmacia, en una tienda, en un taller, en una fábrica, en una escuela, en alguna institución de gobierno, en las ventas, etc. Y aun cuando nos toque servir a un jefe difícil de soportar, nuestro pasaje que estamos estudiando nos deja ver el gozo y la esperanza de servir con los fines correctos. Sirviendo de buena voluntad, no a Dios, a Dios, no a los hombres, sabiendo, eso es lo que no debe perder de vista, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Seas esclavo o seas libre, ese bien, esa buena obra, ese buen trato, ese acto de misericordia, ese servicio justo, esa actitud de servicio, esa respuesta amorosa en medio de alguna grosería de algún cliente de tu jefe, esa obediencia sincera en medio de aquel acto iracundo de tu jefe, será tomado en cuenta. Notemos la frase: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Ten en cuenta que la recompensa viene del Señor, es del Señor. Por lo tanto, no debes estar esperando recompensas de los hombres. No debemos estar sirviendo esperando aplausos, reconocimientos, medallas al mérito. Dios recompensará tu servicio fiel y sincero. Dios recompensa a sus siervos. El cristiano trabaja con una verdadera esperanza. Y esto no debemos perder de vista, que también aplica a los jefes. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a amor. Tal vez tus jefes no notarán tu trabajo ni te recompensarán. Tal vez nunca se enterarán de tus actos y acciones en favor de la empresa y de los clientes. Pero nunca pierdas de vista que un jefe justo lo está mirando desde su trono, y eso marca la diferencia. Vale la pena trabajar con el fin correcto de darle la gloria a Dios. Dios espera que trabajes con esfuerzo, con amabilidad, que te sujetes a tus jefes, que los trates con honor y respeto. No espera menos, a pesar de las injusticias que de seguro enfrentarás. Pero hazlo con la esperanza de que Dios recompensa a los suyos. Dios recompensa a sus siervos. ¿Cuáles son estos principios, hermanos, que Dios nos ha mandado? El trato debe ser obediencia, con honor y respeto. La actitud, ¿cuál debe ser? Motivo correcto para trabajar. Una disposición sincera, no hipócrita, no de doble intención, que te muestras así muy obediente, muy sujeto. Estás buscando otra cosa. Dios lo mira, Dios sabe tus intenciones correctas al servir. Claro, trabajas y esperas un sustento, pero muchas veces ese es el interés que más te mueve y dejas de perder y pierdes de vista la mentalidad: soy de Cristo y sirvo a Cristo. A Él sirves últimamente. Y esa es la esperanza con la cual trabajamos. A lo mejor varias veces has dicho: mira, déjame decirle, echarle ganas. Nadie lo nota, nadie me aplaude. Nunca has estado en ese cuadro de honor, nunca me han dado una medalla, nadie lo nota. Para eso trabajamos, no servimos al ojo, servimos a quien está sentado. Por lo tanto, hermanos, debemos trabajar por esta esperanza. Dios recompensa a sus siervos. Se cuenta de una parábola. Eran 3 trabajadores que los 3 estaban construyendo una hermosa catedral. Y
Obviamente estaban ellos allí trabajando, construyendo, echándole ganas. Y pues los visitantes que venían cómo estaban trabajando se acercaron y les preguntaron qué estaban haciendo. La primera persona respondió y dijo: estoy rompiendo piedras. El segundo respondió: estoy ganando mi salario. Y el tercero respondió: estoy construyendo una gran catedral. La mentalidad que uno tiene, hermanos, al trabajar se va a reflejar en la actitud. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás sirviendo? Dios nos ha llamado a trabajar con esta mentalidad. Somos de Cristo, servimos a Cristo. Hemos sido vestidos de Cristo y donde sea que vamos, que estamos trabajando, somos llamados a dar a conocer la cultura del reino de Dios. Por lo tanto, debemos pensar como Cristo, actuar como Cristo. Nos llamamos cristianos, entonces tiene que verse reflejado que verdaderamente estamos sometidos a Él. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder mirar esta porción de tu palabra. Perdónanos, Señor. Muchas veces hemos murmurado de nuestros jefes, hemos hecho con negligencia, hemos tratado con indiferencia el trabajo, nos hemos quejado. Y Padre, perdónanos, no hemos honrado el trabajo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos a la mentalidad de este mundo. Puesto que nosotros, al haber sido rescatados por la obra de la cruz del Calvario, somos llamados a vivir de una manera marcadamente diferente a la del mundo. Ayúdanos entonces, Señor, a trabajar con esta mentalidad. Somos tuyos. Y por lo tanto, nuestra obediencia debe ser evidente, con honor y con respeto, con una disposición sincera para trabajar, entendiendo, Señor, que si te estamos sirviendo a ti, tú has de recompensar a los tuyos. Padre Santo, ayúdanos a trabajar entonces bajo los principios que tú nos has dado. Te lo rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.